queridos televidentes. Bienvenidos al noticiero Polieconomía Digital. El día de hoy les presentaremos 4 noticias, tanto políticas como económicas, para saber lo que está pasando en el país. A continuación vamos con nuestra reportera Manuela, que nos va a decir una noticia política. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Manuela. Hoy les hablaré de una noticia política tomada del tiempo el 5 de febrero del 2020. Los excongresistas que fueron condenados pero tienen una mega pensión. Son más de 20 y tienen una mesada de un poco más de 21 millones de pesos. Alberto Santofimio fue condenado por coautoría en el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento y César Pérez García fue condenado a más de 30 años de prisión. En momentos en los que en el país se vive un debate alrededor de la reforma tributaria, nuevamente el tema de los jubilados que tienen megapensión del erario, que equivale a 25 salarios mínimos, un poco más de 21 millones de pesos, volvió al centro del ruedo. Y máxime cuando ha trascendido que dentro de los excongresistas pensionados hay más de 20 que, aunque pagaron condenas por diversos delitos que van desde homicidio, parapolítica, concierto para delinquir y hasta apoderarse del dinero público, no tienen ninguna restricción para recibir cada mes de consignación. Claro que también hay otro importante grupo que todavía está a la espera de que se resuelva su situación jurídica y otros que terminaron exonerados en procesos ante la justicia. Y todos reciben su pensión sin ningún tipo de restricción, simplemente porque la ley no establece que cuando haya una condena de por medio o una investigación se debe congelar o reducir la mesada. Simplemente hay que pagarlo, por ser la pensión un derecho, a nadie se le puede recortar, solo cuando media una decisión judicial por conceptos de alimentos o por un proceso ejecutivo, como lo es el embargo. Con las cosas así, para aquellos que en su momento estuvieron en el Congreso e incurrieron en delitos, la ley no impone ninguna restricción para el pago de su mesada. Por eso, el asunto llama particularmente la atención en momentos como los que vive hoy el país, en los que se está hablando de la necesidad de tramitar una reforma tributaria, ante las necesidades fiscales que existen. Si bien se podría decir que todos estos parlamentarios aportaron para su jubilación, también es un hecho que cada mes el Estado aporta, en la mayoría de los casos, más del 50% del valor de la mesada por concepto de su subsidio. Según un estudio de Planación Nacional de 2015, de los más de 70 billones que el Estado destinaba para gastos de subsidios, el 18%, un poco más de 13 billones de pesos, son para el tema pensional. Dentro de los congresistas que tuvieron algún tipo de condena y que gozan de megapensión, hay algunos nombres que son recordados por muchos de los colombianos. En este grupo está, por ejemplo, el ex senador Eduardo Mestre, condenado a prisión dentro del denominado proceso 8000 y a pagar una multa de 150 millones de pesos. Junto a él se puede mencionar al excongresista antioqueño César Pérez García, condenado a más de 30 años de prisión por su vinculación a masacre de campesinos. Otro que se suma es el excongresista Vicente Blesa, condenado por sus nexos paramilitares y quien incluso tramitó su pensión mientras estaba detenido en la cárcel La Cota de Bogotá. Otros excongresistas que también se pueden mencionar en este grupo son José María Inver y Miguel Pinedo Vidal, por sus vínculos con los paramilitares. Otro que tiene pensión y que incluso hoy permanece detenido es el ex senador Alberto Santofimio, condenado por coautoría en el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. En esta lista también aparece el exparlamentario Armando de Jesús Pomarico Ramos, condenado por una feria de contratos. Mensualmente al excongresista y exprocurador Orlando Vázquez Velázquez, quien también estuvo en prisión por cerca de 7 años, el Fondo de Pensionados del Congreso debe consignarle su mesada. Claro que dentro de los pensionados también hay un grupo de excongresistas que están en líderes judiciales, pero no se les ha resuelto su situación. Dentro de este grupo, entre otros, están Julio César Guerra Tulena, Julio Mansur y Carlos Albornoz. El recordado es director de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacciones. Pero como también existe la sustitución pensional, se da el caso de cónyuges que heredaron la mesada de algún excongresista condenado. A continuación, la historia de mi noticia.
Con el objetivo de lograr equilibrio en las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, durante los últimos 24 años, Colombia ha tenido 3 intervenciones en su sistema tributario a través de reformas presentadas al Congreso de la República. Las decisiones que en su debido momento han tomado los ministros de Hacienda de turno desde 1990, con Rudolf Holmes, quien ejerció ese cargo en el gobierno de César Gaviria, hasta la más reciente intervención hecha por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, bajo la tutela del ministro Mauricio Cárdenas, han tenido efectos que, como todo en la vida, generan tranquilidad a unos y molestias a otros. Según información extraída de documentos del Ministerio de Hacienda, estos son los cambios que se han registrado en cada una de las modificaciones hechas por distintos gobiernos a través de reformas tributarias. Los actores son Alberto Santofimio, Carlos Galán Sarmiento, César Pérez, El Estado, Julio César Guerra, Tulena, Julio Mansur y Carlos Albornoz, Vicente Blelzat, José María Invet y Miguel Pinedo Vidal, Jesús Pomarico Ramos, Orlando Vázquez Velázquez, ex senador Eduardo Mestre. Bueno, esta noticia se dio en Colombia y trata de los excongresistas que fueron condenados pero tienen una mega pensión de más de 25 salarios mínimos, lo que equivale a más de 21 millones de pesos. También hay otro grupo que está a la espera de que se solucione su situación jurídica y otros que terminaron exonerados por la justicia. Todos reciben su pensión porque la ley dice que hay que dárselo solo porque ser pensionado es un derecho. Así que mientras esta ley exista, todos recibirán su pago sin ningún problema. Bueno, me parece que el Estado debería tomar medidas más drásticas en este asunto, ya que no es justo que una persona quien fue delincuente reciba esa cantidad de dinero. Deberían enfocarse más en cosas que realmente son importantes, como la educación, entre otras cosas. Yo pienso que desde que tengan esa suma de dinero pueden seguir delinquiendo, y más que a muchos de estos excongresistas se les da el lujo de tener casa por casa. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián García y les voy a leer una noticia tomada al tiempo el 3 de febrero. Inflación en enero del 2020. ¿Cuáles son las apuestas? Este miércoles el DANE dará a conocer el dato oficial, expectativa total entre los colombianos, por el dato de inflación de enero, que dará a conocer en la noche de este miércoles el DANE. Esto teniendo en cuenta que la apuesta del gobierno y del Banco de la República es que en este indicador en el 2020 no sobrepase el 3%. La inflación de enero empezará a mostrar si ese pronóstico logrará al cierre del año. Mientras tanto, los analistas económicos del Banco de Colombia, por ejemplo, estiman, abro comillas, que la inflación de los alimentos continuará corrigiendo, mientras que la inflación básica seguirá en ascenso del 3,64%. Cierro comillas. Solo en el mes, los expertos del Banco de Colombia estiman que la variación de una inflación mensual total será del 0,56%. La tenían en 0,65% al comienzo del año, previniendo una caída en el precio de los alimentos. Para Corpi Colombia, la expectativa es que el IPC registre una variación mensual del 0,57%, lo que genera una nueva disminución de la inflación anual hacia niveles del 3,77%. El dato oficial será clave cada vez que exista una variedad de riesgos económicos que hacen presión inflacionaria. Por esa razón, el Centro de Pensamiento Económico ANIF estima que en 2020 es probable que el Banco de la República deba incrementar su tasa en 25 puntos básicos para contener la inflación en al menos un 3,5%. A continuación les voy a contar la historia de esta noticia. El índice de precios al consumidor, IPC, en el último año, hasta enero, se ubicó en el 13,15% según el DANE. Esta cifra es inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en el 3,68%, y a la de diciembre pasado, cuando llegó al 3,18%. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Juan Daniel Oviendo, dijo: seguimos en el mismo país, es decir, como lo reflejamos en diciembre pasado, los líderes para jalonar
la inflación anual siguieron la educación, salud y la vivienda. Y agregó que esto nos pone en un panorama en el que el resultado mensual, 0,60%, está entre el mínimo y la medida de todos los analistas consultados para la construcción de expectativas, y para el caso anual nos pone en un punto básico por debajo del mínimo de pronósticos planteados, que están entre el 3,16% y el 4,4%. En materia puntual, en los últimos 12 meses, a enero, la inflación de la educación fue la que más aumentó con 6,89%, y estuvo seguida de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 4,51%, bebidas alcohólicas y tabaco, 4,8%, y restaurantes, hoteles y demás, 31,61%. Después se ubicaron salud en un 33,45% y el transporte en 3,38%. A continuación daré los actores de esta noticia. En primer lugar está el DANE, los colombianos, los analistas económicos del Banco de Colombia, los expertos del Banco de Colombia, está Carti Colombia y el Centro de Pensamiento Económico ANIF, y el escenario es Colombia. A continuación les daré el resumen de esta noticia. La noticia trata de que el DANE el miércoles dará un dato oficial de unas apuestas y expectativas que hay dentro de los colombianos sobre la inflación en enero, la cual hay una apuesta del gobierno y del Banco de la República en que al finalizar el 2020 la inflación no pase el indicador del 3%. También nos dice que según la inflación en enero, este irá el pronóstico de que sí se pueda cumplir esta meta al finalizar el año. En mi opinión, me parece bien de que el DANE esté haciendo apuestas para que la inflación en Colombia no pase del 3%, ya que esto quiere decir que la inflación en Colombia está baja, la cual contribuye al adquisitivo de los salarios y otros ingresos de los trabajadores. También a reducir los índices de pobreza en Colombia, lo cual beneficia la economía de Colombia, ayudando a los empleados a mantener su poder adquisitivo y mantenerse en la empresa, para que el índice de desempleo no aumente. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Mejía y les voy a presentar una noticia tomada del Espectador el 5 de febrero del 2020. La polémica frente a la reforma pensional de Duque y su respaldo a la Mintrabajo. El presidente y Alicia Arango, ministra de Trabajo, insisten que en el proyecto no es una reforma, sino una transformación a la estructura del sistema de vejez. Argumento criticado por la ciudadanía. El jefe de Estado, además, repitió que hay sectores que quieren alimentar odios frente a su respuesta. El presidente Iván Duque salió a la defensa de las palabras de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sobre la reforma pensional y la propuesta de contratar por horas. Dijo, además, que el empleo informal está por un orden del 47%. No han sido pocas las críticas que desde hace días le llueven al gobierno por la anunciada propuesta para transformar el sistema pensional. Primero, por las declaraciones de Alicia Arango, ministra de Trabajo, que estará en el cargo hasta el 15 de febrero, en las que, haciendo alusión a la contratación por horas, puso como ejemplo a un ingeniero de sistemas y dijo que se puede contratar 2 horas porque no lo necesitan todo un día en su oficina. Y segundo, por la insistencia del presidente Iván Duque en que esta no es una reforma, sino un cambio estructural para garantizar mayor protección a la vejez. En sus declaraciones ha separado los términos, negando el carácter reformista de la idea. Esto no es una reforma pensional. No, es de protección de la idea. Esto no es una reforma pensional. No, es de protección a la vejez, porque no estamos discutiendo si es edad o si es aporte, sino de cómo vamos a proteger realmente a la población que está envejeciendo, aseguró a la República. El argumento de la ministra de Trabajo para acompañar esta postura es que, según en Noticias Caracol, el sistema pensional tiene solamente 3 millones y las
personas que trabajan son 23 millones. En este marco, el primer mandatario aseveró que quiere que se quiten las presiones a corto plazo para resolver dicho problema a fondo. Los actores de mi noticia son el presidente Iván Duque y la ministra de Trabajo Alicia Arango y la ciudadanía. Y el escenario es la República de Colombia. La historia es: la primera caja de pensiones se dio el 17 de noviembre de 1925, de acuerdo a la preocupación del ejército del presidente Pedro Nel Ospina. Se creó a su favor la primera institución de seguridad social en Colombia, la Caja de Sueldos. De retiro de las fuerzas militares nació con la Ley 75 de 1925. Sus beneficios incluían el sueldo de retiro y la posibilidad de heredar la pensión. Con la expedición del decreto 3041 de 1966 se estableció por primera vez en Colombia la combinación de edad y cotización de semanas requeridas para tener una pensión en vejez, y el decreto era que los hombres debían tener 55 años y las mujeres 60, y ambos con 1000 semanas cotizadas. Con la llegada de la Constitución de 1991 hubo un cambio radical y se determinó que ya no era una asistencia del Estado, sino un derecho del ciudadano. En 2011, con el decreto 2012, se dio inicio a las operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y se convierte en la única administradora de fondos pensionales y cumpliéndolos todos. En la noticia se habla acerca de que la pensión ya será valorada por horas y que el presidente Iván Duque está diciendo que no se trata de una reforma, sino de un cambio estructural para dar una mejor y mayor seguridad a la pensión de la vejez, a lo que la mayoría de la población está rechazando y está criticando. Por otro lado, la República dijo que no se trataba de la edad ni de los aportes, sino de brindar una mejor seguridad a las poblaciones que están envejeciendo. En mi opinión, tengo dos puntos de vista. Primero, que si trabajamos más tiempo, vamos a acumular más rápido el total de horas. Y segundo, que no me parece justo que personas que dedican mucho tiempo, mucha dedicación y mucho dinero a una carrera resulten ganando el mismo, pues resulten obteniendo la misma cantidad de horas que una persona de un trabajo común. Entonces así las personas optarían por hacer a un lado la educación, porque para qué estudiar tanto si pueden acumular el mismo total de horas que trabajando en otra cosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me llamo Santiago Pauna Acevedo y les voy a reportar un hecho tomado de El Espectador. Enero de 2020, el más letal para líderes sociales y políticos en los últimos 5 años, según la misión de observación electoral. La misión de observación electoral hizo énfasis en que varios de los municipios en los que hubo asesinatos son zonas donde se llevarán a cabo las actividades de desarrollo con enfoque territorial, que deberán contar con esquemas de defensa colectiva. Enero de 2020 es, hasta el momento, el mes más violento, atacando líderes sociales, políticos y comunales. En los últimos 5 años, de acuerdo con el informe dado por la misión de observación electoral. Los números son muy dicientes y señalan que en el mes que pasó hubieron 19 asesinatos de personas que tenían relación con actividades políticas, comunales o sociales. En enero de 2016 el número de asesinatos fue de 5, en enero de 2017 hubo 11, en enero de 2018 hubieron 18 y en enero de 2019 los asesinatos fueron 16. De igual forma aumentaron las amenazas a los líderes sociales. En total en el mes de enero hubieron 55 hechos de violencia política, atacando a líderes políticos, sociales y comunales, teniendo como los más afectados los líderes sociales. En segundo lugar están los líderes políticos, con 16 hechos, 11 de esos hechos amenazas. Los hechos de violencia se han presentado en varios municipios de 15 departamentos, lo cual equivale al 45,5%, señala el informe de la organización civil. En ese sentido, hace énfasis en que las amenazas que han recibido los líderes políticos que fueron electos
en las elecciones regionales de 2019. Abro comillas. Es alarmante los hechos de violencia que han recibido los nuevos mandatarios locales y concejales, puesto que han sido víctimas de amenazas o atentados, como es el caso del alcalde electo de Buenos Aires, del Cauca, que fue víctima de un atentado del cual salió ileso. Cierro comillas, dice la misión de observación electoral. Ahora les voy a informar la historia de esta noticia. Según el análisis hecho por el gobierno, los homicidios y amenazas de las que han sido objetivo exguerrilleros y líderes sociales se dan en sectores en donde hay una disputa territorial por las economías ilegales o por desigualdad, y que necesitan una persona con autoridad, la cual dirija y luche por lo que le pertenece o les pertenece. Esto a las personas corruptas o con negocios ilegales no les beneficia, y allí es donde se dan las negociaciones para asesinar a los líderes sociales, las cuales aumentan o disminuyen cada año según el gobierno y las peticiones de los líderes sociales. En el 2016 hubieron 5 asesinatos en enero, en el 2017 11, seguidos de 2018 que hubieron 18, 16 en 2019 y finalmente en enero de 2020 19 líderes fueron asesinados. Los actores de la noticia serían la misión de observación electoral, los líderes políticos, sociales y comunales y el alcalde electo de Buenos Aires, Cauca, y el escenario Colombia. En resumen, la noticia nos cuenta de los líderes sociales asesinados y de la organización de la misión de observación electoral, la cual nos argumenta que tomará medidas e ideas para evitar que sigan habiendo asesinatos hacia los líderes sociales o políticos. La noticia también hace énfasis en que en tan solo un mes que llevamos del año han habido 19 líderes asesinados y 55 afectados por los actos violentos hacia ellos. En mi opinión, pienso que la misión de observación electoral está actuando de una manera correcta, ya que está llevando a cabo actividades para evitar el asesinato de líderes sociales. Por otro lado, pienso que el gobierno debe tomar decisiones más contundentes, ya que si no las toma se seguirán asesinando a los líderes sociales, personas que son valientes y que deciden tomar la vocería por un bien común. Si el gobierno no toma decisiones contundentes que ayuden a los líderes sociales, las comunidades se quedarán sin quien los represente y sin quien los defienda ante las desigualdades y los inconvenientes que pasa la comunidad. Bueno, televidentes, hasta aquí la transmisión de hoy. Muchas gracias por conectarse con Polieconomía Digital. Nos vemos en una próxima ocasión.